Millonario abandona a su esposa sin piedad tras adoptar a un niño negro. Pero lo que sucede después desafiará todo lo que crees sobre la familia, el amor y la valentía. Él lo tenía todo: dinero, poder, una vida perfecta, hasta que ella tomó una decisión que cambió su destino por completo. El final no es nada de lo que imaginas. ¿Por qué un hombre tan rico rechazaría el amor? ¿Y cómo una madre sola convirtió lo imposible en su mayor victoria? Suscríbete ahora a Narrativas del Corazón y descubre esta impactante historia. El sol iluminaba las calles de Madrid con una suavidad que parecía contradecir el peso en el corazón de Isabel. En el asiento trasero del coche sostenía una carpeta voluminosa con los documentos de adopción, sus manos ligeramente temblorosas. Había esperado tanto por ese momento que ahora cada segundo parecía arrastrarse lentamente. Sus ojos miraban por la ventana, pero su mente estaba llena de pensamientos. ¿Sería este el día en que finalmente su mayor sueño se haría realidad? Carlos, al volante, parecía otra persona. Vestía como siempre, impecable, pero su rostro frío transmitía un distanciamiento que Isabel sentía más intensamente cada día. ¿Estás segura de que esto es lo correcto?, preguntó, rompiendo el silencio. La pregunta sonó como una daga en su pecho. Era la cuarta vez que repetía eso, e Isabel solo respiró profundo antes de responder, más para sí misma que para él. Estoy segura. Eso ya debería ser suficiente para ti también. El coche se detuvo frente al edificio de la institución de adopción, una construcción sencilla pero acogedora, con un pequeño jardín de flores bien cuidadas en la entrada. Isabel bajó y se detuvo por un instante, respirando profundamente. Cuando Carlos se acercó, ella casi sintió el frío que emanaba de él. Aún así, reunió toda su determinación y entró por la puerta de cristal con pasos firmes. «Bienvenidos. Los estábamos esperando», dijo Marta, la trabajadora social, con una sonrisa cálida que parecía aliviar parte de la tensión. Isabel devolvió la sonrisa, aunque todavía sentía una inquietud en su pecho. Marta los guió por pasillos decorados con dibujos infantiles y fotos de niños adoptados con sus nuevas familias. Para Isabel, esas imágenes eran un vistazo al futuro que tanto deseaba. Para Carlos, solo eran paredes. Finalmente, entraron en una pequeña sala iluminada por una gran ventana. En una silla al lado del escritorio de Marta estaba sentado un niño pequeño, de unos 5 años. Sus ojos eran enormes, curiosos e intensos, y sostenía un carrito de juguete que parecía ser su único tesoro. Era negro, con rizos apretados que enmarcaban su rostro dulce y tímido. Isabel se detuvo, sintiendo un nudo en el pecho que apenas podía comprender. Era como si algo más grande que ella misma acabara de suceder. «Este es Miguel», dijo Marta con voz suave, pero Isabel apenas la escuchó. Sus ojos estaban fijos en el niño. Él la miraba con cautela, pero también con curiosidad. Y en ese instante ocurrió algo mágico. Era como si todo el mundo desapareciera, dejando solo a los dos en ese momento. Isabel supo, con una certeza abrumadora, que ese niño era su hijo. Carlos, sin embargo, rompió el momento con su fría indiferencia. «¿Es él?», preguntó, como si estuviera evaluando un objeto. Isabel sintió que su estómago se revolvía, pero permaneció en silencio. Marta confirmó, destacando las cualidades del niño. «Es adorable, muy inteligente y lleno de potencial». «No», dijo Carlos, interrumpiendo abruptamente. «Esto no es lo que imaginé. No lo voy a aceptar». Sus palabras cayeron en la sala como piedras. El niño, que había comenzado a relajarse, volvió a apretar el carrito contra su pecho, sus pequeños hombros encogiéndose como si supiera que estaba siendo rechazado. Isabel sintió una oleada de ira y dolor subir en su pecho. «¿Cómo puedes decir eso? Es un niño, Carlos, un niño que necesita amor». Su voz se quebró al final, pero su corazón estaba lleno de determinación. Carlos la miró, impasible. «Esto no es lo que quiero». Marta intentó calmar la tensión, sugiriendo que conversaran en privado, pero Isabel no necesitaba hablar. Sabía exactamente lo que haría. Mientras Carlos salía de la sala, Isabel se arrodilló frente a Miguel, mirando sus ojos grandes y asustados. «No estás solo», le dijo, con una voz temblorosa pero llena de ternura. «Yo voy a cuidar de ti». En ese momento,
Isabel sintió que había tomado la decisión más importante de su vida, y aunque el precio fuera alto, sabía que no daría marcha atrás. La noche estaba silenciosa, pero el corazón de Isabel latía fuerte, como tambores en medio de una tormenta. Carlos no regresó a casa después de la visita a la institución. El espacio vacío a su lado en la cama parecía más grande que nunca, un vacío que susurraba las palabras no dichas entre ellos. Isabel sabía que la decisión que había tomado en esa sala lo había cambiado todo, pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía plenamente segura de algo. A la mañana siguiente, mientras ponía agua a hervir, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Carlos entró con pasos firmes, su expresión cargada de frialdad. Ni siquiera miró a Isabel mientras se quitaba el abrigo, y decía con tono seco: «Espero que lo hayas reconsiderado». Ella cerró los ojos por un momento, intentando mantener la calma. Se giró lentamente para enfrentarlo. ¿Reconsiderar qué, Carlos? ¿La oportunidad de darle un hogar a un niño que lo necesita? No, lo voy a reconsiderar. Carlos se acercó, con la voz baja pero cortante. Si haces esto, Isabel, estarás por tu cuenta. Yo no voy a participar en esta locura. Isabel tragó saliva. Sus palabras le dolían profundamente, pero se mantuvo firme. Si es así, entonces eres tú quien está renunciando a nosotros, Carlos. Yo ya hice mi elección. Carlos la miró, su expresión endureciéndose aún más. Tomó algunos documentos de la mesa, se puso el abrigo nuevamente y dijo, con frialdad calculada: «Si eso es lo que quieres, quédate con esa vida, pero no esperes que yo te mantenga. Mis abogados se encargarán de todo». Y así se fue. Isabel se quedó ahí, inmóvil, hasta que el sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero respiró hondo. La casa, que antes parecía llena de lujo, ahora se sentía vacía. Sin embargo, no tenía tiempo para lamentarse. Al día siguiente, Miguel llegaría. Cuando finalmente lo llevó a casa, Miguel sostenía con cuidado una pequeña bolsa, tan ligera como las pocas pertenencias que contenía, pero pesada con la inseguridad de un niño que nunca había tenido un lugar al que llamar hogar. Sus ojos curiosos y cautelosos exploraban el entorno, como si cada mueble o pared pudiera esconder un secreto. Dio un paso vacilante hacia adentro, encogido, agarrando con fuerza el carrito de juguete que no soltaba por nada. Isabel, observando cada uno de sus movimientos, sintió cómo su corazón se encogía. Sabía que la transición no sería fácil. Se agachó a su lado, hasta que sus ojos estuvieron a la misma altura que los de Miguel. Tomándole su pequeña mano, fría y ligeramente temblorosa, le sonrió con ternura. «Miguel, este es nuestro hogar ahora. Te prometo, siempre nos tendremos el uno al otro». Miguel levantó los ojos hacia ella, su expresión indescifrable pero cargada de una curiosidad tímida. Parecía estar buscando algo, una certeza invisible que solo el corazón de un niño podría exigir. Isabel mantuvo su sonrisa, esperando pacientemente, hasta que finalmente él se relajó. Fue un cambio sutil, pero ella lo notó. Sus hombros se soltaron, sus dedos dejaron de apretar el carrito con tanta fuerza, y entonces una sonrisa tímida y vacilante apareció en su rostro. En ese instante, Isabel sintió como si el mundo se detuviera. Imaginando todo lo que estaba por venir, sabía que no habría lujos ni estabilidad financiera. Todo lo que tenía era el vínculo que acababa de formar con ese niño. Y, en ese momento, eso era suficiente. Esa misma tarde, sonó el timbre. Isabel, aún intentando organizar la nueva rutina con Miguel, abrió la puerta y se encontró con la abogada de Carlos, quien la miraba con una expresión profesional, pero fría. En sus manos llevaba una carpeta llena de papeles. Isabel sabía que esto llegaría, pero no estaba preparada para escuchar las palabras que pronunció. «El señor Carlos ha formalizado el divorcio. La casa se revertirá como parte de sus bienes, y usted tiene 30 días para desalojar el inmueble». La mujer le entregó los documentos con la eficiencia de quien ha hecho esto incontables veces. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cuando la puerta se cerró, sus piernas parecieron flaquear. ¿Cómo viviría ahora? ¿Cómo podría mantener a Miguel? Escuela, comida, techo, todo parecía un torbellino insoportable de responsabilidades aplastándola. Por un instante, lágrimas calientes brotaron de sus ojos,
Pero antes de dejarse consumir por la desesperación, escuchó una risa suave. Miguel estaba sentado en el suelo de la sala, girando las ruedas de su carrito de juguete. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa genuina, la misma sonrisa que ella había visto antes. Era tan pura y despreocupada que algo dentro de Isabel se fortaleció. Limpió sus lágrimas y respiró hondo. Cada vez que veía la sonrisa de Miguel, estaba más segura de su decisión. No importaba lo que viniera, enfrentaría todo. Él era su fuerza ahora, y por él, Isabel sabía que no se rendiría. Los años pasaron como un suspiro, pero cada día estaba marcado por esfuerzo y dedicación. Miguel, ahora un adolescente, continuaba destacándose en sus estudios. No solo era inteligente, era determinado. Cada libro que leía, cada problema que resolvía, cada reconocimiento académico parecía una forma silenciosa de agradecer a Isabel por todo lo que ella hacía por él. Isabel, por su parte, seguía firme en su rutina agotadora. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que oscurecía. Trabajos de limpieza por las mañanas y turnos como cocinera por las noches eran su realidad. Pero a pesar de las largas horas y el cansancio, nunca dejaba de ser una presencia constante y amorosa en la vida de Miguel. En los pocos momentos que tenía para sí misma, Isabel encontraba consuelo en algo pequeño pero significativo: ver Gran Hermano Dúo en la televisión. Su participante favorita, Marieta, era una mujer carismática que siempre encontraba la forma de alegrar a quienes la rodeaban. Para Isabel, esos minutos frente a la pantalla eran un escape de su agotadora rutina, un momento de esperanza y simpleza en medio de una vida llena de desafíos. Miguel, por otro lado, no dejaba de soñar en grande. Su dedicación en la escuela le abrió las puertas a una prestigiosa preparatoria en Madrid. Isabel, a pesar de las limitaciones financieras, trabajó turnos extras para asegurarse de que Miguel tuviera lo necesario: libros, uniformes y cualquier cosa que le ayudara a alcanzar su potencial. «Tú enfócate en aprender», le decía. «Yo me encargo del resto». Ese esfuerzo conjunto dio frutos cuando Miguel fue aceptado en la Universidad de Madrid, una de las más prestigiosas del país. La noticia llegó en una tarde soleada, mientras Isabel volvía a casa después de otro largo día de trabajo. Miguel salió corriendo a su encuentro, sosteniendo una carta en sus manos. Su rostro brillaba con una sonrisa que lo decía todo. «Mamá, lo logré», gritó, envolviéndola en un fuerte abrazo. Isabel, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de orgullo, lo abrazó con todas sus fuerzas. «Siempre supe que lo lograrías, hijo. Nunca lo dudé». Esa noche, mientras Miguel planeaba su futuro y Isabel veía otro episodio de Gran Hermano Dúo, lo miró desde el sofá, con el corazón rebosando de alegría. Habían enfrentado muchas adversidades, pero en ese momento todo valía la pena. Miguel no solo era su hijo, era su mayor victoria. La graduación de Miguel fue un momento inolvidable. Vestido con la toga azul y sosteniendo el diploma con orgullo, buscó entre la multitud hasta encontrar a Isabel. Ella estaba sentada en uno de los asientos más lejanos, usando su mejor vestido, sencillo pero impecable. Su rostro brillaba de emoción mientras aplaudía con tanto entusiasmo que parecía ser la única persona en el auditorio. Para Miguel, ese diploma no era solo suyo, también pertenecía a ella. Después de la graduación, las oportunidades no tardaron en llegar. Miguel era excepcional en todo lo que hacía. Su ética de trabajo, inteligencia y capacidad para resolver problemas complejos llamaron la atención de grandes empresas en España. CEOs y directores se peleaban por tenerlo en sus equipos. Era joven, brillante y lleno de ideas, pero a pesar de todo el reconocimiento, nunca olvidó quién lo llevó hasta ahí: su madre. Isabel, por su parte, continuaba trabajando con la misma dedicación de siempre. Aunque Miguel ya comenzaba a aportar financieramente, ella insistía en mantener su rutina.
Sus manos seguían limpiando oficinas y sus noches seguían siendo largas. Para Isabel, su trabajo no solo era un medio de sustento, sino un símbolo del camino que habían recorrido juntos. En los pocos momentos libres, Isabel seguía disfrutando de su pequeño ritual de ver Gran Hermano Dúo. Ahora, Miguel solía acompañarla, riendo con ella y comentando sobre los episodios. Esos pequeños momentos compartidos se habían convertido en su refugio, un recordatorio de todo lo que habían superado juntos. Un día, Miguel recibió una propuesta inesperada. Se trataba de un proyecto ambicioso, recuperar un grupo empresarial al borde de la quiebra. La oferta era tentadora, tanto financiera como profesionalmente. Mientras revisaba los documentos, un nombre llamó su atención. El grupo empresarial pertenecía a Carlos, el hombre que lo había rechazado como hijo. Miguel se quedó en silencio, procesando la información. Era una ironía del destino. Ahora, la oportunidad de salvar la empresa de Carlos también se convertía en una forma de confrontar su pasado. Esa noche, Isabel sirvió un plato sencillo en la mesa y tocó el hombro de Miguel. «Hijo, lo que sea que decidas hacer, hazlo con el corazón. Eso es lo que realmente importa». Miguel la miró con una sonrisa y en ese instante supo exactamente lo que haría. Miguel sabía que el momento decisivo estaba cerca. La empresa comenzaba a estabilizarse gracias a sus estrategias y decisiones, y el respeto que había ganado entre los ejecutivos era innegable. Sin embargo, algo dentro de él seguía inquieto. Sabía que enfrentarse a Carlos, el hombre que lo había rechazado, sería inevitable. Finalmente, una reunión con los principales directivos le dio la oportunidad que había estado esperando. Carlos entró en la sala con su habitual aire de autoridad. Su porte era impecable, con un traje perfectamente ajustado y una actitud que transmitía control absoluto. Miguel, que lo esperaba al final de la mesa, lo reconoció al instante. Carlos, por otro lado, no mostró ninguna señal de saber quién era él. Para Carlos, Miguel no era más que un joven consultor brillante contratado para salvar lo que él había construido. La reunión comenzó, y Miguel se mantuvo sereno y profesional. Presentó un plan detallado para recuperar la empresa, cortes necesarios, ajustes estratégicos y un nuevo enfoque para los negocios. Su tono era seguro, sus ideas precisas. Los otros ejecutivos estaban impresionados, y Carlos no fue la excepción. «Es impresionante, joven», dijo al final de la presentación. No esperaba menos de alguien con su talento. Pero el momento más esperado llegó cuando Carlos pidió una reunión privada con Miguel después de la presentación. En su amplia oficina, decorada con muebles de lujo y reconocimientos en las paredes, Carlos lo miró con interés. «Quiero felicitarte personalmente», comenzó Carlos, mientras se sentaba detrás de su escritorio. «Es raro encontrar a alguien tan joven con esta capacidad. Me recuerdas a mí en mis mejores años». Miguel, respirando hondo, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Gracias por sus palabras. Pero la verdad, mi camino hasta aquí ha sido muy distinto al suyo», dijo, con un tono que insinuaba algo más. Carlos frunció el ceño, intrigado. «¿A qué te refieres?», preguntó. Miguel lo miró directamente a los ojos. «Me refiero a que usted y yo tenemos un pasado en común, aunque probablemente no lo recuerde. Soy Miguel, el niño que usted rechazó adoptar, el mismo al que abandonó junto con Isabel». Carlos se quedó inmóvil. Su expresión, normalmente confiada, se transformó en una mezcla de incredulidad y desconcierto. Por un instante, pareció que las palabras de Miguel lo habían golpeado como una ráfaga de aire helado. «¿Eres tú?», murmuró, con la voz apenas audible. Miguel mantuvo la compostura. «Sí, soy yo, y ahora soy la persona que está aquí para salvar lo que usted casi destruyó». Carlos no supo qué responder. Por primera vez, parecía vulnerable, atrapado entre su orgullo y las consecuencias de sus decisiones. Miguel, con una última mirada firme, se levantó de su asiento. «No estoy aquí por usted. Estoy aquí porque mi madre me enseñó a hacer lo correcto, incluso cuando otros no lo hicieron». Miguel salió de la oficina con pasos seguros, dejando a Carlos solo, obligado a enfrentarse a las sombras de su pasado. Miguel sabía que el desenlace estaba cerca. Había pasado semanas enfrentando los problemas de la empresa con la misma determinación que había mostrado toda su vida.
Pero esta vez no solo se trataba de negocios. Cada decisión que tomaba, cada estrategia que implementaba, lo acercaba más al momento en que tendría que enfrentar a Carlos cara a cara y cerrar ese capítulo de su vida. La oportunidad llegó una tarde cuando Carlos lo convocó a una reunión privada en su oficina. Miguel entró al despacho amplio, decorado con muebles lujosos y trofeos empresariales que reflejaban la imagen de éxito que Carlos había construido para sí mismo. Carlos lo recibió con un leve gesto de aprobación y una sonrisa calculada. «Siéntate, Miguel», dijo, con la voz calmada pero firme. «He revisado tus informes y debo decir que estoy impresionado. Lo que has hecho por esta empresa no tiene comparación. Me alegra haber confiado en ti para este trabajo». Miguel tomó asiento frente al escritorio de madera pulida. Observó a Carlos con calma, dejando que sus palabras flotaran en el aire antes de responder. «Agradezco sus palabras, pero hay algo que usted debe saber antes de que continuemos». Carlos arqueó una ceja, intrigado. «¿De qué hablas?» Miguel respiró profundamente y sostuvo la mirada de Carlos con firmeza. «Soy Miguel, el niño al que usted rechazó adoptar. Soy el hijo de Isabel». Las palabras cayeron como un trueno en la habitación. Carlos se quedó inmóvil, su expresión de sorpresa revelando que no había anticipado esa revelación. Por un instante, parecía no saber qué decir, pero Miguel continuó, sin darle tiempo para responder. «Usted me rechazó, pero no fue solo a mí. Abandonó a mi madre, la persona que sacrificó todo para darme una vida mejor. Hoy estoy aquí, no por usted, sino por lo que ella me enseñó. Trabajo duro, integridad y amor. Esos valores son los que me trajeron hasta aquí». Carlos bajó la mirada por un momento, como si las palabras de Miguel lo hubieran alcanzado en lo más profundo. Cuando finalmente levantó la cabeza, su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y desconcierto. «Miguel, yo no sabía lo que serían capaces de lograr». Miguel negó con la cabeza, manteniendo su postura firme. «Eso ya no importa. Lo único que importa es que entendí algo importante. No necesito su reconocimiento. Todo lo que soy es gracias a mi madre. Ella fue suficiente». Miguel se levantó de su asiento, mirando a Carlos por última vez. «Espero que esta empresa pueda aprender de sus errores, como usted debería hacerlo». Salió de la oficina con pasos firmes, dejando a Carlos solo, enfrentando el peso de su pasado y el impacto de sus decisiones. Miguel había cerrado ese capítulo de su vida, y con ello, una nueva etapa estaba a punto de comenzar. Miguel llegó a casa esa noche, exhausto, pero con una sensación diferente pesando en su pecho. Había tomado grandes decisiones a lo largo de su carrera, pero ninguna como esa. Al abrir la puerta del apartamento, el sonido familiar de la televisión con el programa Gran Hermano Dúo resonaba en la sala. Isabel estaba sentada en el sofá, como siempre, con su sonrisa tranquila y los ojos atentos a la pantalla. El aroma de sopa recién hecha llenaba el aire, y Miguel sintió el calor del hogar que su madre había construido con tanto sacrificio. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, mientras colocaba su portafolio de trabajo sobre la mesa y aflojaba el nudo de la corbata. Isabel apagó la televisión de inmediato, algo que casi nunca hacía, y se giró hacia él con una mirada preocupada. «¿Qué pasa, hijo? ¿Está todo bien?» Miguel dudó por un momento. No sabía cómo abordar el tema. Por más que había enfrentado a Carlos en el trabajo con firmeza, sabía que hablar de él con Isabel sería diferente. Ella cargaba heridas que él jamás podría comprender por completo, pero sabía que debía ser honesto. «¿Recuerdas que te hablé del gran proyecto en el que estoy trabajando?», comenzó, sentándose junto a ella. Isabel asintió, con una mirada atenta y llena de amor. «Es sobre ese grupo empresarial que está al borde de la quiebra. La verdad es que el grupo pertenece a Carlos». Isabel se quedó inmóvil por un momento, su expresión suavizándose lentamente entre la sorpresa y la incertidumbre. Cruzó las manos en su regazo, apretando los dedos de forma casi imperceptible. «¿Carlos?», susurró, como si le costara decir el nombre. Miguel confirmó con un leve movimiento de cabeza. «Sí, él no sabía quién era yo cuando me contrataron. Aún así, acepté el trabajo porque era una oportunidad única». «¿Por qué, Miguel?», preguntó Isabel, su voz cargada de emoción. «No tenías que hacerlo. Él te rechazó. Nos rechazó». Miguel respiró profundamente y tomó sus manos,
apretándolas con ternura. Lo hice porque, más que salvar su empresa, quería demostrar algo. No a él, sino a nosotros dos. Quería mostrar que, a pesar de todo, soy quien soy gracias a ti, mamá. Y nada de lo que él hizo, o dejó de hacer, cambia eso. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabel, pero junto a ellas apareció una sonrisa de orgullo. No tenías que demostrarme nada, hijo. Pero si lo hiciste para mostrar quiénes somos, no podría estar más orgullosa de ti. La mañana de la ceremonia llegó con una brisa suave que se colaba por las cortinas del pequeño apartamento. Miguel, ahora reconocido como uno de los consultores más brillantes de España, estaba a punto de ser homenajeado por su trabajo en la recuperación de empresas en crisis. Sin embargo, para él, ese reconocimiento tenía un significado mucho más profundo. No se trataba de trofeos o aplausos, sino de honrar el amor y sacrificio de su madre, Isabel. Miguel ajustaba su corbata frente al espejo cuando Isabel entró en la habitación, sosteniendo un pequeño broche en forma de flor. «Quiero que uses esto hoy», le dijo, con una sonrisa llena de ternura. Miguel tomó el broche y lo examinó con curiosidad. Era antiguo, pero hermoso, cuidado con esmero. Isabel le explicó. «Era de tu abuela. Lo usaba siempre que quería recordarse a sí misma quién era, incluso en los momentos más difíciles. Creo que es perfecto para ti». Con los ojos ligeramente vidriosos, Miguel prendió el broche en su saco y abrazó a Isabel con fuerza. «Todo lo que soy, mamá, es gracias a ti», dijo, su voz cargada de emoción. «Hoy quiero que estés a mi lado, porque este homenaje es tanto tuyo como mío». En la ceremonia, mientras los discursos llenaban el gran salón, Isabel observaba a Miguel desde su asiento, rodeada de empresarios y ejecutivos importantes. Aunque se sentía un poco fuera de lugar, su corazón estaba lleno de orgullo. Cuando Miguel subió al escenario para recibir el premio, tomó el micrófono y, tras una breve pausa, comenzó a hablar. «Este reconocimiento no es solo mío», dijo, con la voz firme y clara. «Es de la persona que me enseñó el verdadero significado de la resiliencia, el amor y el sacrificio. Mi madre, Isabel. Ella es la razón por la que estoy aquí hoy». Los aplausos llenaron el salón mientras Isabel, con lágrimas rodando por sus mejillas, se ponía de pie para aplaudir junto con la multitud. En ese momento, supo que todos los sacrificios habían valido la pena. Su hijo no solo era un éxito profesional, era un hombre íntegro y agradecido. Esa misma noche, Miguel llevó a Isabel a un barrio tranquilo en las afueras de Madrid. Ella estaba confundida mientras él estacionaba frente a una hermosa casa con un jardín lleno de flores. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó Isabel, frunciendo el ceño. Miguel sonrió y sacó unas llaves de su bolsillo. «Mamá, esta es tu casa», le dijo, colocando las llaves en su mano. «Con lo que gané en la consultoría, quise darte el hogar que siempre mereciste, un lugar donde puedas descansar, sin preocupaciones». Isabel se llevó las manos al rostro, sorprendida, mientras las lágrimas volvían a brotar. «No sé qué decir», murmuró. Miguel la abrazó con cariño. «Solo di que vamos a disfrutarlo juntos, mamá». Esa noche, sentados en el cómodo sofá de su nuevo hogar, madre e hijo miraron otro episodio de Gran Hermano Dúo. Isabel, con su sonrisa de siempre, comentó con entusiasmo sobre los participantes, y Miguel no pudo evitar reír, porque, aunque habían enfrentado dificultades inimaginables, ahora estaban rodeados de algo más grande que cualquier lujo, el amor que los había unido y fortalecido. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que estaba exactamente donde debía estar, en casa. «Gracias por acompañar esta historia emocionante hasta el final. Tu presencia significa mucho para mí. Y por favor, recuerda siempre, eres muy especial. Nunca subestimes el poder transformador del amor y el coraje en tu vida. De corazón a corazón, sigue creyendo en historias que inspiran. Y si llegaste hasta aquí, déjalo en los comentarios. Creo en historias que inspiran. Me encantaría saber quién forma parte de este viaje.